A ver si se van a conectar, ¿verdad? Bueno, ahí donde están, vamos a orar antes de empezar. Es alguna costumbre que, ¿verdad?, que nosotros tenemos, orar antes de empezar a hacer cualquier cosa. Así es que ahí donde están, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, dándote a ti toda alabanza, Señor, toda adoración, todo honor y toda gloria. Señor, te bendecimos y te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor, porque tú preparaste este día para nosotros. Señor, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Padre. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada una de las personas, Señor, que se están conectando, Señor, para poder escuchar, Señor, acerca de ti, mi amado Jesús. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, que tu Espíritu Santo sea tocando cada corazón, Señor, y que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada dentro de nuestros corazones, Padre amado, para que pueda dar fruto, Señor, a tiempo y afuera de tiempo, Señor. Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Entonces, quiero empezar contándoles, ¿verdad? El Señor puso en mi corazón hacer una clase acerca de la vida de Jesús. Y ya yo la empecé con mis hermanas el sábado pasado, pero me entró en mi corazón, ¿verdad?, que pudiéramos compartirla, no solo yo y ellas tres, sino que pudiéramos compartirla con un grupo de amigos, ¿verdad? Por eso es que están ustedes aquí hoy con nosotros. Y la base de esto no es para hablar de religión. Yo creo que ya yo se los había contado, yo se los había explicado, sino que lo que yo quiero, lo que el Señor puso en mi corazón fue que nosotros podamos entender quién era Jesús, qué hizo en su vida, cómo Él actuó en situaciones difíciles, cómo Él se comportó, por qué murió por nosotros, por qué nosotros creemos que Él era el Mesías prometido del que habla la Biblia. Y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? La primera cosa que yo quiero empezar es que nosotros tenemos que entender que Jesús existía desde el principio, ¿verdad? Y que desde el principio Él estaba con el Padre y el Espíritu Santo perfectamente unidos. Ahora, ¿por qué nosotros creemos que Jesucristo existía desde el principio? ¿Cómo nosotros lo vamos a explicar, verdad? Tiene que haber algo que nos diga a nosotros o nos enseñe o nos muestre en la Biblia por qué nosotros creemos que Jesucristo no fue algo que fue creado después, sino que ya Él existía desde el principio de la creación. Ahora, como estudiantes de la Biblia, nosotros tenemos que saber que todas las respuestas a nuestras preguntas están en la Biblia misma. Cualquier pregunta que nosotros tengamos, la Biblia nos las puede a nosotros contestar. Por ejemplo, el libro de Génesis nos relata cómo comenzó todo, lo que conocemos, cómo Dios hizo el mundo, en cuántos días lo hizo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí en el libro de Génesis es donde nosotros tenemos que empezar a buscar a Jesús. Ahora, ustedes dirán, ahí no menciona a Jesús, ¿verdad? Pero vamos a ver algunos versículos por los que nosotros creemos, ¿verdad?, que ya Jesucristo existía desde el principio. En Génesis, en el primer capítulo de Génesis, y esto ya lo hablamos, ya se los había explicado a mis hermanas, en el primer capítulo de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, ¿verdad? Ahora, ustedes dirán, ¿dónde está Jesús allá adentro? Bueno, déjenme leerles otra vez el versículo. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios está diciendo hagamos, está hablando en un término plural, no está hablando en un término singular. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dios estaba hablando con alguien mientras Él estaba compartiendo la idea de crear al hombre, ¿verdad? A su imagen. Dice, conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él estaba hablando con alguien. Y, ¿verdad? Nosotros sabemos, ¿verdad?, por la Biblia, que ese era Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, ¿alguna pregunta sobre eso? ¿No? Ok, perfecto. Seguimos. Dice, bueno,
nosotros creemos en un Dios trino. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué significa esto? Yo no sé, tal vez han oído esa palabra y nunca se han podido a meditar en ella o qué quiere decir. Bueno, Dios es singular en un sentido, o sea, es uno, pero es una unidad al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice trino es que nosotros creemos en un Dios que es uno en tres personas, ¿ok? Las escrituras dicen o declaran que Dios es un solo ser, pero está perfectamente unido con Jesucristo y el Espíritu Santo, ¿ok? De las personas de la divinidad, ninguno es Dios independientemente. O sea, yo no puedo decir el Espíritu Santo nada más es Dios o Jesús es nada más Dios, sino que ellos tres juntos conforman la Trinidad. Por eso es que nosotros decimos que es un Dios trino. Ahora, los testigos de Jehová, por darles un ejemplo, ellos creen que nosotros creemos en un Dios de tres cabezas, ¿verdad? Cosa que no tiene nada que ver, que no es así. Nosotros creemos en un Dios que es uno, pero que son tres personas a la vez, juntas, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que sigue diciendo. Esto estábamos leyendo en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento, vamos a ir al capítulo 1 de Juan, versículo 1 al 4. Mi amado Percy, tú podrías buscar, ¿tú tienes una Biblia o estás en el teléfono? En el teléfono. Pero puedes buscar la Biblia en la aplicación de la Biblia o no la bajaste. Permíteme. ¿Saben qué? Vamos a hacer una cosa. Como yo sé que son nuevos en la aplicación y que pueda hacer que tengamos un poco de dificultad usándola porque tal vez nunca la hemos usado, vamos a dejar por esta vez, voy a yo leerle los versículos y así vamos a poder continuar con la clase. Denme un segundo, por favor. Denme un pequeño segundo que alguien me está llamando. Yo creo que me vinieron a dejar a la nena. Espérenme. Espérame, Oscar. ¿Aló? ¿Le bendiga, hermano? ¿Está afuera? Está bien, es que estoy dando una clase, hermano. Ok, está bien. Ok, está bien, perfecto. Ok. Discúlpenme. Es que mi nena se fue a un cumpleaños y me estaban llamando que me la van a traer más tarde. Ok, nos quedamos en el verbo hecho carne. Eso está en Juan, en Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Y miren cómo Juan, uno de los apóstoles de Jesucristo, entra a escribir el evangelio, ¿verdad? Y lo primero que él dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. Todas las cosas, dice, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahora, la palabra verbo en el griego significa logos. ¿Qué significa? Algo dicho, un pensamiento dicho, una doctrina en sentido de una base o una argumentación. Ahora, déjenme comentarles un poquito acerca de esto. La palabra no fue escrita en español, como ya nosotros sabemos, ¿verdad? Entonces, hay algunas palabras que cuando se traducieron al español, cuando uno las lee en el idioma que fueron escritas originalmente, significan varias cosas o significan otras cosas que no necesariamente significan lo mismo en español.
Por eso es que le leía esto. Dice que la palabra verbo en el griego se dice logos o se escribe logos y dice que es algo dicho. Juan está presentando a Jesús como algo, como un mensajero de Dios, ¿verdad? Como la palabra personal de Dios. Así está presentando Juan a Jesús. Ahora, que yo les hice esta pregunta ya a mis hermanas. El verbo, ¿qué es en la oración? Si alguien me puede decir. Está el verbo, el sustantivo. Yo no era buena en idioma español, déjenme decirles, yo era terrible. Pero me acuerdo por lo menos de eso, de qué era el verbo en una oración. A ver si alguien me puede decir, un estudioso por ahí. Ninguno. Dayana, por favor. Vaya, aquí ya me contestaron ya. Dice aquí mi primo que es la acción dentro de la oración. Muy bien, perfecto. Un 10 para Oscar. Sí, entonces vemos que Juan presenta a Cristo como la acción dentro de todo. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y cuando dice la Biblia todas las cosas es que Él creó las tinieblas, la luz, lo bueno, lo malo, todo, absolutamente todo, los principados, las potestades, todo, absolutamente todo. Dice que Él lo creó y fue creado para Él. Amén. Entonces, y también abajo Juan continúa diciendo en el versículo 14 y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, ¿por qué Juan dice que el verbo se hizo carne? ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Dios es espíritu. Entonces cuando Jesús vino al vientre de María, se hizo carne. Cuando Él nació, se hizo carne, o sea, y habitó en el medio de nosotros. ¿Ok? Y dice que vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Unigénito es como el Hijo único. Dice, lleno de gracia y de verdad. Así nosotros podemos percibir a Jesucristo, ¿verdad? Entonces Juan está diciendo, Cristo, el Dios eterno, se hizo hombre y toda la humanidad estaba en Él y asimismo la deidad de Dios. Entonces por eso nosotros podemos discernir que Jesús existía desde el principio, ¿verdad? Y también esto salió de la boca del mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando los judíos se gloriaban de que Abraham era su padre, ¿verdad? Porque los judíos no, como ustedes saben o si no sabían, los judíos rechazaron rotundamente a Jesús como el Mesías. Porque los judíos estaban esperando a un Mesías rico, estaban esperando a un hombre que fuera políticamente importante, que fuera rico, que los sacara a ellos de las, ¿cómo se dice?, de las batallas que ellos tenían con los pueblos alrededor, o sea, que venciera a todos esos pueblos y que le diera la supremacía a Israel. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero cuando ellos vieron, ¿verdad? Nosotros como humanos no podemos a veces entender la magnitud de lo que Dios quiere hacer con nosotros y nosotros miramos humanamente, pero Dios mira a través de sus ojos, ¿verdad? Del plan que Él tiene para nosotros. Entonces los judíos creían en ese Mesías, que iba a ser un Mesías rico, poderoso, que iba a destruir a sus enemigos y que iba a darle gran victoria a Israel. Pero Jesús dice que el reino que Jesús vino a preparar era un reino celestial, un reino espiritual, y los judíos no pudieron discernir esto. Entonces los judíos le decían a Jesús, nuestro padre es Abraham, ¿verdad? Y viene Jesús y les dice, ¿verdad? Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, dice, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos dice que le dijeron, aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham. ¿Cómo es esto posible? Que tú ni siquiera habías nacido en el tiempo de Abraham y tú estés diciendo que Abraham te vio a ti y se gozó en ti. Entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. O sea, Jesús le estaba diciendo, antes de que Abraham siquiera fuese creado, yo ya estaba. Y aún estoy, porque no les dice yo fui, sino que les dice yo soy, que es uno de los nombres que usa Dios para que nosotros nos refiramos a Él.
¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna incógnita? ¿No? ¿Por aquí? ¿Está todo claro? ¿Están entendiendo? Ok. Bueno. Un poco más despacio. Ay, no, ¿cómo va a ser? Bueno, ok. So, nosotros vamos a tratar de explicar ¿verdad? Por qué nosotros creemos que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos esto? Jesús tenía atributos que ningún ser humano solo podía tener. Y igualmente, ¿verdad? Nosotros como humanos, ¿verdad? También tenemos atributos que nos caracterizan como humanos, ¿verdad? Hay muchos versículos en la Biblia que nos prueban, ¿verdad? De que todo Dios estaba dentro de Jesús. O sea, toda la deidad estaba dentro de Jesús. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que todo Dios estaba en Cristo, estaban reconciliando al mundo con Dios. Entonces nosotros, los seres humanos, como ya les decía, tenemos ciertas cosas que nos caracterizan como humanos. Por ejemplo, nosotros nos da hambre, ¿verdad? Yo creo que aquí a todos nos da hambre, ¿verdad? Y dice que la palabra que después de que Jesús ayunó 40 días y 40 noches, dice que el día 41 Jesús, cuando él entregó su ayuno, Jesús tuvo hambre, ¿verdad? O sea, no era un espíritu, él también sentía, comía, dormía como nosotros lo hacemos. Eso nos deja saber que Jesús fue 100% hombre, ¿verdad? También a Jesús le daba sueño. Hay una historia en la Biblia que está en Marcos capítulo 4 y dice que iban en el barco con Jesús los discípulos y Jesús iba durmiendo placenteramente, ¿verdad? Mientras que se les vino una gran tormenta y todos se atribularon porque sentían que iban a morir. Fueron, dice la Biblia, fueron a despertar a Jesús porque Jesús estaba durmiendo. Entonces ahí son pistas o son pruebas que nos da la Biblia acerca de por qué nosotros, ¿verdad? Podemos creer o creemos, ¿verdad? Que Jesús también fue 100% hombre, ¿verdad? No era de que él se dejaba llevar porque era Dios y hacía lo que él quería, sino que él, dice la Biblia, se sometió a Dios como un humano. Se debe de someter a Dios. Ahora, todo el poder de Dios estaba en Jesús. O sea, Jesús en su humanidad tenía también sentimientos como los tenemos nosotros. Sentía dolor, lloraba, se sentía triste, se decepcionaba de las personas, se sentía feliz, reía, se enojaba, tal cual nosotros lo hacemos como humanos. Y hay muchos episodios en la Biblia que no lo prueban, ¿verdad? También Jesús tenía su carácter, su temperamento, como todos los seres humanos lo tenemos. Yo soy un poquito de carácter fuerte, y algo otros son callados, algo otros son más pacíficos, algo otros son, pero todos traemos ese carácter dentro de nosotros, ¿verdad? Y también Jesús tenía su carácter, entonces era un hombre radical. Ahora, vamos a demostrar también, ¿verdad? Que todo Dios estaba en Jesús. Yo no sé si yo ya les comentaba yo a mis hermanas de la historia de Lázaro, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Yo no sé cuántos se saben esa historia o la han oído por ahí. Bueno, dice que Lázaro tenía 2 hermanas, Marta y María, y estos se hicieron grandes amigos de Jesús. Entonces dice que había un cariño muy especial entre ellos, tenían una fuerte amistad. Y dice que un día Lázaro enfermó y María y Marta mandaron a llamar a Jesús para que lo fuera a curar, ¿verdad? Porque ellas sabían que Jesús tenía el poder para sanar a Lázaro. Entonces Jesús, a propósito, les dijo, ¿verdad? Que esa enfermedad no iba a ser para muerte, ¿verdad? Pero ellos no comprendieron eso. Y Jesús, a propósito, se quedó 4 días donde él estaba, a propósito, para no ir a donde estaba Lázaro. Ahora todos pensaríamos qué malo fue Jesús, no corrió a salvar a su amigo, ¿verdad? Pero Jesús quería que el nombre de Dios se glorificara.
Entonces dice, hay una costumbre judía que se creen, los judíos, es creencia judía, eso no está en la Biblia, que al tercer día todavía había posibilidad o había esperanza de que el muerto reviviera, ¿verdad? Por un milagro. Pero ellos creían o ellos creen que al cuarto día ya el alma dejaba el cuerpo. Esa es una creencia de ellos. Entonces, al cuarto día ellos ya, o sea, ya no había nada que se podía hacer por el hombre, ¿verdad? Muerto. Pero Jesús, sabiendo estas cosas, ¿verdad? Él quiso ir hasta el cuarto día, porque él sabía que iba a haber mucha gente ahí y eso le iba a dar a él la oportunidad de que esta gente viera, ¿verdad? El poder de Dios y para que le creyeran que él era el Hijo de Dios. Entonces, esta historia la encontramos en Juan, capítulo 11, versículo 38 al 4. Y dice que eso es una de las historias que dice que conmovió mucho a Jesús. Incluso dice que Jesús lloró cuando vio a María llorando. Dice que se conmovieron sus entrañas, dice, y lloró. Y dice que los judíos dijeron, miren cómo quería a Lázaro, miren cómo lo apreciaba, que hasta lloró de tristeza al ver a esta mujer llorando por su hermano. Entonces vemos cómo Dios, cómo Jesús se compadecía de tal manera de la gente. Entonces dice que cuando vio cuando llegó al sitio, dice, donde estaba Lázaro enterrado, él pidió que lo llevaran porque ya habían enterrado a Lázaro ya. Y les dijo que quitaran la puerta, la piedra, porque los enterraban y rodaban una piedra en como el nicho, ¿verdad? Por darles un ejemplo. Entonces, dice que Marta le dijo, no, Señor, no entres, porque ya él apesta. Ya son 4 días que él está muerto, no entres porque ya él apesta. Entonces, Jesús dice que le dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Como quien dice, ¿verdad? Si tú crees, si tú tienes fe, tú vas a ver lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Para darle gloria a Dios. Entonces dice que quitaron la piedra y que Jesús dijo, ¿verdad? Dice, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has enviado. Ahí vemos la intención de Jesús, ¿verdad? Que los que estaban ahí viendo creyeran que el Padre lo había enviado. Ok, eso dice que a gran voz dice que le dijo, Lázaro, ven fuera. Y dice que Lázaro salió. Y todo el mundo se admiró de ello. Dice, no podían creer el poder que tenía Jesús. Entonces, desde ese día, dice que esa fue la gota que derramó el vaso. Porque después de eso, los judíos resolvieron matarlo. Eso fue lo último, el último milagro que los judíos vieron, que dijeron, no, este hombre está blasfemando, este hombre, le agarraron, dice la Biblia, celos. Y entonces mandaron a apresarlo. Ahora vemos cómo, imagínense el poder de Jesús. O sea, podemos darnos cuenta nosotros que Dios de verdad estaba en él. Porque para hacer este tipo de milagros eran algo que no se había visto de esa magnitud. Ahora, ¿cómo nosotros podemos seguir creyendo que todo Dios estaba en Jesús? También dice que el único que sabe todo es Dios. Y Jesús lo sabía todo. La Biblia lo dice, ¿verdad? Que Jesús sabía todo. Hay un capítulo, unos versículos en Juan 2, versículo 24 al 25, que dice, pero Jesús mismo dice, no se fiaba de ellos, o sea, de los hombres, porque los conocía a todos, dice la Biblia, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Nadie, no tenía necesidad de que viniera Persia a decirme, mira, la Maritza hizo aquello, porque ya Dios sabía que la Maritza había hecho aquello. Entonces dice la palabra, él lo sabía todo, cosa que nosotros, ese atributo nosotros no lo tenemos, ¿verdad que no?
Nosotros no podemos saberlo todo. Sabemos porque alguien nos cuenta o vimos o algo así, pero nosotros saberlo desde nuestro intelecto no podemos. Ok, so toda la deidad de Dios estaba en Jesús. Ok, para los que no saben qué es una deidad, la deidad es algo que está, un ser que está por encima del humano, que extiende lo sobrenatural o que excede lo sobrenatural. Eso es una deidad. Cuando nos referimos a una deidad, es algo, ¿verdad?, que es sobrenatural. Ahora, como yo sé, ¿verdad?, que la mayoría pues no son cristianos, son católicos, yo quise, también a mis hermanas se lo expliqué, quise explicarles por qué nosotros decimos Jehová. Porque nosotros, yo creo que ya han escuchado que los evangélicos, ¿verdad?, dicen, oh, ay, gloria a Dios, gloria a Jehová y esas cosas, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, yo escuchaba que decían, a alguna gente decía, porque ellos son testigos de Jehová, porque dicen Jehová, pero no, nosotros no somos testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ni siquiera creen en Jesucristo. ¿Por qué nosotros le llamamos a Dios Jehová? Bueno, Dios se presenta en la Biblia con ciertos nombres, como ya les había explicado anteriormente. La Biblia fue escrita en hebreo y en griego. Entonces, para traducir eso, se le da a las palabras cierto, ¿cómo se dice? No quiero decir otro sentido, pero muchas veces una palabra significa dos cosas. Para traducir el nombre que Dios le dio a Moisés, se tradujo a Jehová en español, ¿verdad? Vamos a leer Éxodo capítulo 3. Ahí mis hermanas que si tienen la Biblia, que ellas tienen una Biblia por ahí. No sé quién de las tres la tenga. Éxodo. Yo no. Pero ¿dónde lo encuentro? Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Está al principio. Capítulo 3, después de Génesis. Capítulo 3, versículo 13 al 14. Del 13. 13 y 14. Ah, perdón, 13, 14 y 15. ¿12, 13 y 14? No. 13, 14, 15. Ya la encontré. Ok, léeme. Moisés contestó a Dios. Ya. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el hijo de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado. Este será mi nombre, pero siempre, y con este nombre me invocarán sus hijos y sus descendientes. Ok, vieron que ahí dice Yahvé, ¿verdad? Yahvé. Bueno, yo soy el que soy, le dijo Dios a Moisés que dijera al pueblo, ¿verdad? No le dijo yo soy Dios, yo soy el que soy. O sea, como quien dice, yo soy el Dios presente, el Dios que está activo. Ahora, yo soy el que soy deriva del hebreo Yahvé, que ya ahí mismo en la Biblia decía. Y es una frase que indica acción. O sea, Dios le estaba diciendo a Moisés, como ya les comenté, yo soy el Dios que está presente y activo. Ahora, en mi Biblia dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él me recordará todos los siglos.
Ok, so nosotros decimos Jehová porque esa fue la traducción que se le dio al español el nombre de Yahvé. No vayan a creer que es un término que nosotros usamos porque nos lo inventamos. No, eso es una traducción del nombre. So, si ustedes me escuchan decir Jehová, y ahora ya saben por qué es, ¿verdad? También Jesús dijo esto, dice, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, esto está en Juan capítulo 18, versículo 4 al 6, dice, sabiendo que qué cosas le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Cuando lo llegaron a apresar, dice que les dijo a los soldados romanos, ¿a quién ustedes buscan? Y dice que ellos les respondieron a Jesús Nazareno. Y dice que Jesús les dijo, yo soy. So, miren cómo Jesús también se estaba presentando como ese Dios que está activo y presente. Y dice que cuando él dijo esta frase, dice que cuando él dijo yo soy, dice que todos los soldados y los que estaban ahí cayeron a tierra, dice. Porque el solo hecho de mencionar el nombre de Dios, de mencionar y decir yo soy ese Dios, dice que ese tal poder, dice que los empujó y cayeron al suelo. Imagínense el poder de Jesús, que con solo pronunciar una palabra los tumbó a tierra, solo con afirmar que él era Dios. Ok, so, ahí esa Biblia dice Yahvé, porque eso significa yo soy el que soy. Eso es lo que significa. En español nosotros lo leemos yo soy el que soy, pero en hebreo es Yahvé. Que si nosotros miramos esa palabra, inicialmente era un nombre impronunciable, porque era una Y, una H, una W y una H. Pero para poder leerse, se le agregaron dos vocales, que es la A y la E, porque era un nombre impronunciable. Incluso los judíos no lo pronunciaban, porque tenían tal reverencia a Dios que ellos no se atrevían a decirle a Dios Yahvé, sino que le decían Adonai, porque ellos se creían tan indignos de decirle a Dios, de llamar a Dios por su nombre, que dice que solo los sacerdotes en el templo, los que servían en el templo, decían, lo llamaban a Dios por Yahvé. Ellos se sentían impuros de llamarle a Dios Yahvé. Ahora, también yo sé que nosotros los cristianos, la mayoría de gente nos dicen aleluyas, ¿verdad? ¿Cuántos han oído eso, verdad? Nos dicen, ahí van los aleluyas y eso. Yo me acuerdo cuando chiquita que yo me burlaba de los aleluyas. Y terminé siendo una aleluya, gloria a Dios, porque yo estoy feliz que yo ahora pude conocer a Dios. Pero me da risa porque nosotros muchas veces criticamos lo que no sabemos, ¿verdad? Yo nunca me puse yo a pensar, y déjenme decirle, yo no sabía qué significaba esto hasta que yo me puse a investigarlo. Aleluya quiere decir adoren a, y ya quiere decir Yahvé. Es como una abreviación de Yahvé. So, lo que nosotros decimos cuando estamos diciendo aleluya, estamos diciendo alabanzas a Yahvé. Entonces, ¿verdad? Por si algún día ustedes escuchan a alguien decir aleluya, no es una frase loca, no es una frase sin sentido, sino que están diciendo alabemos a Dios. Eso es lo que significa, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Está todo claro? ¿Sí? Ok. Sí. Bueno, también a Dios le dicen Elohim, le dicen... hay muchos nombres para darle a Dios. Como Elohim también lo usaban o lo usaron en Génesis para referirse a un Dios que creó las cosas. Y dice que este nombre es un plural. O sea, hasta ahí se está diciendo, ¿verdad? Dios también era un plural, no era un singular. Eran varias personas, se estaba refiriendo a eso. Cosa que los judíos, pues algo otras religiones no entienden, ¿verdad? Porque dicen que no creen ellos en un Dios en tres personas, sino que Dios es uno solo, ¿verdad? Entonces, hay otra palabra que yo se las comentaba a mis hermanas, que eso le causa a uno como un poquito de ternura, porque Jesús nos enseñó a nosotros a llamarle a Dios Abba, que eso traducido quiere decir como papito. Mi papito, mi papá, en término cariñoso.
Jesús les decía así, que le llamaba al Padre, le llamaba Abba, ¿verdad? Y eso es algo, ¿verdad?, que nosotros podemos como hijos de Dios, ¿verdad?, decirle a nuestro Dios, Abba, Padre. O sea, tú eres mi papito, mi papá, con dulzura. Y también lo dijo Pablo. Pablo también lo repite en Romanos 8:15 y dice Pablo, ¿verdad? Pues no habéis recibido, dice, el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. O sea, cuando nosotros aceptamos a Jesús, Dios nos adopta como sus hijos. Y dice por el cual, dice Pablo, nosotros clamamos Abba, Padre. O sea, todos nosotros somos una creación de Dios. Todos, absolutamente todos somos creación de Dios. Pero para nosotros poder ser hijos de Dios, dice la palabra, que Dios nos adopta a nosotros como sus hijos cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. O sea, Él fue el que dio la vida por mí, Él fue el que murió en la cruz por mí, Él, por lo tanto, Él es el único, ¿verdad?, que puede llamarse mi Salvador, es el único que puede interceder ante el Padre por mí. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Jesús, dice la palabra, Dios nos dio una carta de adopción. Y ahora nosotros tenemos derechos como hijos de Dios a las promesas que están en la Biblia. O sea, los hijos de Dios tienen esas promesas. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Amén. Ahora, ¿cuánto llevamos? No llevamos ni una hora, ¿verdad? Bueno, porque no les quiero hacer la clase tampoco muy larga porque no se vayan a atribular. Ok, ¿por qué nosotros creemos que Jesús era el Mesías, prometido de la Biblia? ¿Verdad? Muchas veces nosotros decimos, sí, fue Jesús el que hizo esto y el que hizo el otro, pero realmente nosotros sabemos por qué nosotros creemos que Él era de verdad el Mesías, porque los judíos no creen que Él era el Mesías. Incluso hay otras religiones que no lo ven. Por ejemplo, los musulmanes no creen que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ellos ven a Jesús como un profeta, pero no lo ven como un hijo de Dios. Igual los judíos tampoco lo ven. Ellos lo ven como un profeta, pero no lo ven como el Hijo de Dios. Pero entonces nosotros tenemos que saber, ¿verdad?, que la Biblia nos habla de Jesús como nuestro Salvador, como ese Mesías prometido que había de venir. Ahora, en Isaías capítulo 53 se habla acerca de quién, del Mesías. O sea, antes de que Jesús naciera o viniera en carne a la tierra, ya un profeta había hablado de que Jesús iba a venir y iba a padecer. No dice textualmente es Jesús, pero todo lo que dice ahí se refiere a Jesús. Porque todo lo que le pasó a Jesús después estaba escrito ya desde antes. Entonces, este capítulo de Isaías 53, cuando los judíos se reúnen en las sinagogas, no lo leen. No lo leen porque no saben cómo explicarlo, porque se refiere mucho a Jesús, como que da mucho color de que se está refiriendo a Jesús. Pero como ellos en su soberbia no aceptan que Jesús era el Mesías, ellos no leen este capítulo en las sinagogas. Las sinagogas era un lugar donde ellos se reunían. Vamos a decir que era como una casa donde ellos se reunían a estudiar la Biblia, ¿verdad? La Torá. Ok, y Isaías 50. ¿Ah? Ese capítulo. Isaías 53. Que no lee. Pero que lee, bueno, es que tal vez no tenemos. Oh, no, que Jocelyn, ¿me puedes leer Isaías 53, el versículo 1 nada más, y 2, versículo 1 y 2. Dice, ¿quién ha creído a nuestros anuncios? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual de nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Ok, dice, ¿verdad? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? O sea, Isaías estaba diciendo, ¿verdad?, que el Mesías iba a venir.
Pero ¿quién le iba a creer? ¿Quién iba a creer en el anuncio que él iba a dar, verdad? Ahora dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay, dice, parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. ¿Se acuerdan que les dije que los judíos no creían en él porque ellos creían en un hombre rico, en un Mesías rico, que iba a venir con poder político y que iba a derribar a los enemigos de Israel y todo eso? Bueno, ya la palabra decía aquí, no, ese no es el Mesías que va a venir. El Mesías que va a venir va a ser, no va a tener hermosura, no va a tener atractivo, en el sentido de que Jesús tenía un origen humilde. Si ustedes saben, ¿verdad? La historia, él venía de una familia de un carpintero, ¿verdad? Que no tenía ninguna clase social alta. Eran unos campesinos, gente que pescaba, gente que, incluso los discípulos, ¿verdad? Eran pescadores, no eran gente del vulgo, no eran gente de posición social alta, ¿verdad? Y él vino a la tierra en un tiempo de gran sequía espiritual. Fue Juan el Bautista quien comenzó a despertar en el pueblo un poco antes de que Jesús comenzara su ministerio público. Fue Juan el que vino a enderezar, dice, a prepararle camino a Jesús. Por esta razón, como ya les dije, muchos judíos lo rechazaron. Porque ellos creían en eso, un Mesías que iba a venir rico, con poder, y totalmente fue lo contrario a lo que ellos creían. Ahora el versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, dice, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. En vez de ser aceptado por Israel, Jesucristo sería, ¿verdad? Iba a ser, dice ahí, odiado, rechazado por sus gobernantes, y la misión de Jesucristo iba a implicar dolor, sufrimiento, decepción y pesar por causa de los pecados de la humanidad. Asimismo, es posible que todos nosotros, ¿verdad?, los seguidores de Jesucristo, pasemos por esos mismos desprecios y sufrimientos y humillaciones por causa, ¿verdad?, de servirle a nuestro Señor. Y dice, continúa el versículo 4 y dice, ciertamente, dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido, ¿verdad? Imagínense, ahí lo dice la Biblia, el Mesías iba a sufrir el castigo de nosotros, los seres humanos, del pecado de nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos culpables delante de Dios por ese pecado, ¿verdad? Pero cuando Cristo vino, ¿verdad?, Él arrebató el poder a Satanás, ¿verdad? Y nos puede a nosotros ahora dar salvación, nos puede limpiar de esos pecados. Ahora dice también, por sus llagas fuimos nosotros curados, dice. Y esta curación se refiere también, ¿verdad?, a la salvación con todos sus beneficios incluidos, tanto espirituales como físicos. Las enfermedades, las dolencias, ¿verdad?, son resultado de la caída en el huerto del Edén y de la actividad de Satanás en el mundo. Ahora, cuando yo digo la caída en el huerto del Edén, me estoy refiriendo a que cuando Dios creó a Adán y Eva, los hizo puros, ¿verdad?, sin pecado. Pero después vino Satanás y los convenció de comer el fruto, ¿verdad?, del árbol del conocimiento. Habían dos árboles en el huerto, el árbol del conocimiento y el árbol de la vida. Pudiendo comer del árbol de la vida, prefirieron comer del árbol del fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, cuando ellos hicieron eso, no fue el hecho de que hayan comido, sino que el hecho de que desobedecieron a Dios. Entonces, cuando eso pasó, ellos desobedecieron a Dios, inmediatamente cayeron de la gracia de Dios. O sea, ellos ya no iban a poder hacer esos seres humanos que podían tener esa comunión con Dios, que lo miraban cara a cara, que hablaban con Él, porque dice que Dios hablaba con Adán. Entonces, ¿qué pasó? Esa semilla del pecado quedó en ellos, porque ellos desobedecieron a Dios. Y nosotros, todos los seres humanos, nacimos con esa semilla. Por eso les decía yo a mis hermanas que no se han dado cuenta que hasta un niño de 3 años pelea, es egoísta, ya trae esa malicia que todos nosotros desarrollamos. Entonces, es por eso, porque
nosotros ya traemos esa semilla del pecado, y esa fue la caída en el huerto del Edén, que los Adán y Eva pecaron, y nosotros todos venimos con esa semillita del pecado, ¿verdad? Y dice el verso 6, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos. O sea, todos nosotros hemos pecado, todos nosotros hemos mentido, todos nosotros hemos dicho algo malo a alguien, hemos maltratado a alguien, hemos herido a alguien. Nosotros somos culpables, nos desviamos, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros necesitamos ese sacrificio que Jesucristo hizo para nosotros poder tener esa salvación. Aquí hay algo bien interesante en el verso 7, porque dice que fue él angustiado, dice, y afligido, dice, y no abrió su boca. Como cordero, dice, fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, dice, y no abrió su boca. Imagínense que él esté pasando todo este dolor y que él no abra su boca para defenderse. Entonces en Mateo nos dice, nos da de cómo esta palabra se está cumpliendo. Mateo ya es el Nuevo Testamento, donde ya se habla de Jesús, y dice aquí, dice que cuando Jesús lo apresaron, ¿verdad? Lo llevaron frente al gobernador, que era Poncio Pilato, y dice que Jesús estaba en pie delante del gobernador, y dice que le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Entonces dice, siendo acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió, dice. Pilato entonces le dijo, no oyes cuántas cosas testifican contra ti, como quien dice, ¿por qué tú no te estás defendiendo? Estás oyendo que te están injuriando, que te están diciendo esto y el otro, pero dice que Jesús no respondió ni una palabra. Vemos que ahí se cumple lo que decía Isaías años atrás, que Jesús ni había venido en carne, pero ya estaba profetizado que él no iba a abrir su boca para defenderse. Y dice que el gobernador, que el gobernador se maravillaba de que Jesús, a pesar de que lo estaban injuriando y le estaban diciendo todo este tipo de cosas, dice que no, él no abrió su boca para defenderse. Imagínense el poder de Jesús. Yo creo que nosotros, como seres humanos, es difícil quedarnos callados cuando alguien nos está diciendo, peor si nos están acusando de mentiras, ¿verdad? Yo creo que todos reaccionamos, ay no, eso es mentira, ¿cómo van a creerle a él? Miren, yo le juro que no es así. Pero Jesús, sabiendo todo esto, sabiendo que era mentira, dice que él se calló, no abrió su boca. Imagínense, por eso es que la Biblia a nosotros nos manda a ser como Jesús. Muchas veces nosotros queremos defendernos y decir cosas y apelar a nuestro favor, pero dice la palabra que Jesús, que Dios, que Jehová es nuestro, Él va a pelear por nosotros. Cuando a nosotros se nos comete una injusticia, nuestra obligación es esperar en Dios, porque Dios va a hacer justicia, no la justicia que tal vez que nosotros esperamos, pero tarde o temprano Dios va a hacer esa justicia por nosotros. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Yo creo que aquí nos vamos a quedar porque ya llegamos 1 hora. No quiero que se me vayan a abrumar con tanta cosa. ¿Alguna pregunta de algún capítulo tal vez que no entendieron o alguna duda? Yo sé que ya mis hermanas ya habíamos hablado de esto, se refrescaron doblemente de lo que habíamos hablado. Oscar, ¿alguna pregunta? Ustedes ahí, ¿alguna pregunta? ¿Les quedó todo claro? ¿Qué fue? A ver, Percy, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que... La voz del locutor. Contanos con tu hermosa voz de locutor, ¿qué fue lo que más te tocó el corazón? Como ¿qué fue la parte que más te llamó la atención? O sea, la parte que más me llamó la atención es sobre lo de, o sea, hay muchas personas que se burlan y no saben el significado, por ejemplo, de lo que decías del aleluya, ¿eh? Que no sabiendo
el significado, nosotros a veces miramos un evento, ¿no? Por ejemplo, en un salón o una cancha y nosotros nos burlamos, pero nosotros no sabemos el significado en sí de las cosas que ellos dicen. Entonces, eso fue lo que me llamó más la atención, o sea, aprender más sobre las otras, se puede decir, religiones, porque prácticamente todos, seamos católicos, evangélicos, cualquier religión, nosotros siempre nos vamos a basar al mismo evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que más me llamó la atención. Muy bien, perfecto. Me alegra mucho que eso haya, ¿verdad?, tocado tu corazón, porque les digo, yo también. Un aplauso. Yo también, cuando yo era chiquita, y ¿se acuerdan, patojas, que llegaron a levantar la iglesia evangélica? Sí, nosotros nos burlábamos. Ahí vienen los aleluyas, ahí vienen sí, y ahora que uno se da cuenta de las cosas, dice, Señor, nosotros actuando sin nosotros siquiera saber qué es lo que significa. O sea, prácticamente nos estábamos burlando de Dios y no lo sabíamos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese conocimiento que ahora tenemos? ¿Vamos a seguir burlándonos de ellos o vamos a cambiar nuestra manera de pensar? Porque muchas veces el conocimiento llega a nosotros, pero nos quedamos igual. Así es que ahora los voy a regañar si se llegan a burlar alguna vez. Porque ya saben por qué nosotros decimos aleluya. A ver, Jonathan, compártenos, ¿qué te ministró? No, o sea, es algo de que me llamó la atención, pero a la vez me quedó duda, ¿no? Ajá. ¿Por qué los fariseos y los escribas, ¿verdad?, le decían el Mesías? Yo me imagino de que ellos lo decían en forma como que se quedaban pensativos. Mira. No sé. Ajá. Fíjate que algunos, por ejemplo, yo no sé si han leído la historia de que Nicodemo era un fariseo. Ahora, déjenme explicarle aquí a mis amigos quiénes eran los fariseos, porque yo les decía a las patojas el otro día que yo cuando chiquita miraba el Vía Crucis, que siempre se hacía en la iglesia católica, y yo no sabía quiénes eran los fariseos y quiénes eran los escribas, quiénes eran los saduceos, y yo como que siempre me quedé con eso de querer saber por qué ellos acusaban a Jesús y quiénes eran. No entendía, ¿verdad? Ahora, los judíos se separaron en varias sectas, ¿verdad? Creían en el mismo Dios, pero algunos tenían una cierta imagen de Dios y tenían ciertas creencias que otros no compartían. Entonces estaban los fariseos. Voy a hablar de dos nada más porque eran los dos principales y los que se acabaron a Jesús, ¿verdad? Los fariseos y los saduceos, ¿verdad? Los escribas y los fariseos, yo creo, no estoy segura si eran los mismos, pero por ahí va la cosa. Pero los fariseos eran los estudiantes de la ley. O sea, vamos a decir que serían hoy en día como los estudiantes de la Biblia, pues. Ellos estudiaban la ley y ellos creían, o sea, fariseo significa el apartado, o sea, los apartados. O sea, ellos creían que ellos eran lo más alto. O sea, ellos se creían puros y sin mancha, ¿verdad? Y se dice en la Biblia, se ponían sus ropas largas, que todos los vieran, que eran limpios y puros. Ellos creían en la resurrección, ellos creían en que Dios era espíritu, ellos creían ¿verdad?, que iba a venir un Mesías. O sea, ellos estaban bien en lo que creían. El problema de ellos era que lo que creían no lo ponían en práctica. ¿Sí me entienden? O sea, ellos creían que lo estaban haciendo, pero lo que estaban haciendo era que solo mostraban una imagen perfecta, pero dentro de ellos estaban llenos de pecado. Ahora, los saduceos, por otra parte, ellos no, vamos a decir que ellos no estaban en nada. Esa gente no estaban en nada porque no creían en la resurrección, no creían en los espíritus, no creían en los ángeles. Por lo tanto, si no creían en espíritus, ¿verdad?, ni en la resurrección, ¿cómo podían creer en Dios? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Ellos, los saduceos, eran la clase más rica de Israel. Eran los que tenían ¿cómo se llama esto? Heredaban el sacerdocio de los levitas, ¿verdad? Entonces ellos estaban apoderados por la mayor parte del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de ancianos, ¿verdad?, de Israel, que digamos que Jocelyn tenía un problema conmigo, ¿verdad?
y nosotros teníamos que resolver ese problema y no lo podíamos resolver entre nosotros, se nos llevaba a la corte. O sea, el Sanedrín era como una corte, ¿verdad?, de los judíos, y los más sabios supuestamente estaban ahí, pero la mayoría, incluso el sumo sacerdote, ¿verdad?, era saduceo, o sea, eran de la clase rica, política de la clase rica. Entonces, Nicodemo era un fariseo, pero dice que Nicodemo, en escondidas del sumo sacerdote, dice que se fue a hablar con Jesús y hacerle preguntas, porque él como que sabía, había algo en Jesús que él quería saber más, ¿verdad? No, toda la gente lo llamaba a él el Mesías, por los milagros que hacía, pero los fariseos comenzaron a señalar a Jesús. Por ejemplo, un incidente, voy a decirlo así, de donde Jesús sanó a un cojo, a uno que estaba cojo, lo sanó en un sábado. Y se suponía que el sábado no se podía hacer nada, porque era una regla. O sea, no podías sanar a un enfermo, no podías cargar nada. Y todavía los judíos lo hacen. El sábado se guarda como algo sagrado. Ellos no abren, no trabajan, no, cierran todo y se quedan en sus casas. Incluso ni cocinaban. Entonces, por Jesús haber sanado a ese enfermo y haber dicho, agarra tu lecho, o sea, agarra tu cama, levántate y vete, los fariseos empezaron a decir, ¿cómo ese puede ser el Mesías? Si miren, le dijo a este hombre que agarrara su cama y se fuera, cuando que no nos es lícito levantar nuestras camas y irnos, porque es sábado. En el sábado solo se viene a la iglesia, por decirlo así, a escuchar palabra y se va para tu casa y te vas a descansar. Entonces, sí habían fariseos que creían en Jesús, o que después creyeron en Jesús. Pablo es uno de ellos. Pablo dice que era fariseo de fariseos. Y miren, que tuvo un encuentro con Jesucristo y ahí se acabó todo, papá. Ahí cayó de rodillas y dijo, Señor, dime qué es lo que quieres que yo haga. Sí habían fariseos que creían, o sea, sí habían fariseos que creían o que creyeron después que Jesús era el Mesías. Lo que pasa es que la Biblia menciona la mayoría de los que, ¿verdad?, se fueron usados para blasfemarlo, ¿verdad? Y los fariseos y los saduceos inducieron también al pueblo para que se fueran en contra de Jesús, porque si vemos ellos el día del Domingo de Ramos, vaya, no sé si han oído, dice que le tiraban las palmas cuando Jesús iba entrando y le decían, Mesías, Mesías, Mesías. Y dame un segundo, muchachos. ¿Aló? ¿Está afuera? Ok, ahora voy. Ok, Dios me la bendiga, bye. Los gajes del oficio. Cristian. Cris. Dame un segundo. Cristian. Creo que no está. Dame un segundo, mucha. Voy a ir a abrirle a la nena. Ay, perdonen, disculpen mi atraso. Es que ya saben que uno con niños, olvídense. Ahí está mi hija. Hola. Pues sí, espero haberte contestado la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces, si Dios permite, nos vamos a ver otra vez el sábado que viene. A ver en cuántos sábados terminamos tiene final, no se crean, tiene su final. Para que no se vayan a empezar a preguntar, ¿va? Nos quedamos
Nos quedamos, vamos a ver la semana que viene que el Mesías iba a nacer, dice, de una joven virgen. So, vamos a hablar de eso el sábado que viene. Por si quieren alguien investigar en internet o en la Biblia o en algo, pues pueden hacerlo. Para nosotros vamos a entrar de lleno a eso. Okay, eso fue un gusto, un placer haber compartido con ustedes. De verdad que no saben la alegría que me da en mi corazón. Dios sabe que había puesto esto en mi corazón y yo estoy muy contenta. La verdad es que era algo que yo quería hacer. Porque, ¿verdad? A veces uno no, como dijo Percy, a veces no sabemos cosas y es bueno que nosotros sepamos, ¿verdad? Acerca de nuestro Señor. So, vamos a orar para despedirnos. Jocelyn, si puedes hacer la oración y nos despedimos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de presentarnos delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú nos estás permitiendo aprender cada día más de ti, el poder conocerte. Señor, entregamos este tiempo, Señor, te damos gracias. Toca nuestro corazón, Señor, y habla a nuestro espíritu y ministra a nuestro corazón, Señor, a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Nos vemos, primero Dios, la semana que viene. Dios les bendiga. Dios les bendiga, cuídense. Gracias.